Hola, buenos días. Feliz día del Señor. Hoy es el día que celebramos los cristianos como un día de triunfo, como celebramos el domingo pasado, cuando el Señor eh, tuvo victoria sobre la muerte y con el apóstol Pablo podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte con victoria. Nos alegramos cada domingo de estar en la casa del Señor espiritualmente hablando y de meditar nuevamente en la palabra del Señor. Quiero, antes de compartir este tiempo con todos ustedes, solamente para enfatizar en algo que hemos decidido como congregación, para que todos estemos alineados en el mismo sentido, el por qué hacer esta meditación domingo a domingo sobre la palabra del Señor, versículo a versículo de la palabra de Dios. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, sea en el lugar donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en este continente americano o en cualquier otro lugar, estamos estudiando la Biblia versículo a versículo, la palabra del Señor. Y quiero mostrarles lo que es la visión de la iglesia para este año. Tenemos el objetivo de fortalecer al individuo y la familia por medio del estudio sistemático de la Biblia y al final de este ciclo queremos que cada cristiano y su familia aprenda a amar la palabra de Dios y a vincularse por medio de sus valores. La palabra del Señor se cumple inexorablemente y eh, el Señor Jesucristo dijo que en los postreros tiempos se iban a levantar falsos profetas, gente que iban a desviar al pueblo de Dios de los caminos del Señor, y creemos como pastores de esta congregación que es importante que la iglesia de Cristo escuche todo el consejo de la palabra de Dios. Así que con ese objetivo estamos marchando durante este año estudiando la palabra de Dios. Hoy nos toca una porción de Génesis que tiene que ver con la fe. Estamos estudiando este precioso libro de Génesis y yo doy gracias al Señor porque realmente estamos apropiadamente estudiando aquellos héroes de la fe, hombres y mujeres de Dios que marcharon en distintas circunstancias de la historia del mundo, convencidos con la promesa que Dios le había dado en su tiempo. Y miraron al Señor con una mirada de fe. Y en este tiempo del COVID-19 y de toda la pandemia que nos toca y estar en cuarentena en nuestros hogares, creo que no es nada más apropiado que estudiar a estos héroes de la fe. Ya hemos visto a Enoc, vimos también a Noé y ahora estamos viendo a Abraham. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, este hombre que tuvo una mirada de fe, una mirada de fe. El domingo pasado terminamos en Génesis capítulo 11, versículo 27, y la palabra de Dios nos dice que en Génesis 11:27, insisto, donde quedamos el domingo pasado, sobre los descendientes de Terach, el padre de Abraham. Y dice así la palabra de Dios: estos son los descendientes de Terach. Terach engendró a Abraham, a Nahor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Harán murió antes que su padre Terach en Ur de los Caldeos, que era la tierra donde nació. Abraham y Nahor tomaron mujeres para ellos. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la mujer de Nahor se llamaba Milca, que era hija de Harán, el padre de Milca y de Isca.
Pero Sarai era estéril, no tenía ningún hijo. Y Tera tomó a su hijo Abram y a su nuera Sarai y a su nieto Lot, hijo de Harán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán se quedaron allí. Y fueron los días de Terac 205 años, y murió Terac en Harán. Capítulo 12 de Génesis. Pero el Señor le había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía a Betel y al oriente a Jai. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. De allí Abraham partió hacia el Negev, avanzando poco a poco. También te invito a abrir tu Biblia en el pasaje de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 9. Dios le está hablando al rey Asa. Y allí tiene un acto de falta de fe el rey Asa, y Dios le dice, a través de un vidente, de un profeta, le dice al rey Asa: los ojos del Señor están contemplando la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. No te olvides de este versículo tan importante. Los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. Y complementando la lectura de Génesis, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, como dice la proyección. Hebreos, capítulo 11, versículo 8, dice así, hablando de los héroes de la fe. Por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño, en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. Porque esperaba llegar a la ciudad, resalta este versículo, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y te animo a leer un versículo más que está en el número 19, versículo 19 dice así: y es que Abraham sabía que Dios tiene incluso poder para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Hasta aquí nomás la porción de la palabra del Señor. Vamos a
recordar el versículo clave que estamos teniendo como iglesia acerca de esto que es el estudio de Génesis. Muy significativo porque justamente es el principal versículo de la sección que hemos leído hoy. En Génesis 12, del 1 al 3, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Recuerda esta última porción: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si hemos prestado atención a este pasaje sobre Génesis, vamos a ver que Abraham era un hombre de fe. Es mencionado 16 veces en los libros del Antiguo Testamento y en 11 libros del Nuevo Testamento. Evidentemente que es una figura paradigmática, una figura muy importante en la historia del pueblo de Dios. Y tan importante es que 3 de las mayores religiones del mundo, la fe cristiana, la fe judía y la fe musulmana, lo tienen como padre de la fe, como una figura muy importante dentro de la religión. Es interesante recordar que el nombre Abraham quiere decir padre exaltado, pero cambia a Abraham o Abraham, como algunos lo pronuncian, que quiere decir padre de multitudes. Y este cambio tan significativo de lo que es el nombre se provocó o se produjo a partir de un pacto. Los pactos que Dios hace con la humanidad son muy importantes a lo largo del relato bíblico. Hemos visto algunos de ellos. Ustedes recordarán el pacto edénico en Génesis 1 y Génesis 2, donde Dios hizo al hombre y pacta con él hacerlo responsable de multiplicar, poblar la tierra y dominarla. El pacto adámico que estudiamos en Génesis 3, donde se enuncia las bases que Dios iba a salvar al hombre a través de la simiente de Eva, a través de la mujer. Satanás heriría a Cristo, simiente de la mujer, y Cristo destruiría a Satanás. Luego vimos el pacto con Noé en Génesis 8, donde el Señor hace un compromiso con la humanidad diciendo que nunca más va a destruir la tierra por medio del agua. No la maldeciría a la tierra otra vez, ni la destruiría por medio del diluvio, y como señal de ese pacto puso el arco iris. Cuando tú veas el arco iris, recordarás el pacto que el Señor hizo con Noé. Nunca más será destruida la tierra por el agua. El pacto con Abraham, presente en estos pasajes de Génesis 12, 13, 15 y 17, que están allí detallados, que ya vamos a analizar. Vamos a ver, Dios mediante, en el curso del estudio de la Biblia, el pacto mosaico, el pacto palestino, el pacto davídico, el pacto con Salomón, y para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, el pacto más importante, que es el nuevo pacto, ya enunciado en Jeremías, realzado en Hebreos y también en Lucas. El pacto abrámico, en estos pasajes de Génesis 12, 13, 15 y 17, en los versículos allí detallados, tiene la característica de ser incondicional. Son promesas que Dios le hace a Abraham y a su descendencia. Primero,
que iba a ser fuente de bendición para otros. El Señor iba a bendecir a su descendencia y a las naciones a través de los mismos. Dios se compromete con el favor divino para bendecir a los amigos de Abraham y maldecir a aquellos que son enemigos. En él, en Abraham, serían benditas todas las naciones mediante aquella simiente prometida en el huerto del Edén, en ese protoevangelio, la descendencia de Eva, que iba a ser Cristo Jesús. Luego, la posesión de la tierra prometida, posteriormente una gran descendencia numerosa, tanto física, de la carne, como así también hijos espirituales, que somos todos nosotros, el parentesco en que iba a tener mucha descendencia de donde iban a nacer naciones e incluso reyes, y una relación especial con Dios. Este pacto es muy significativo para nosotros y comienza hablando que Taré o Taré, como hemos leído anteriormente, padre de Abraham, se dice que a pesar de ser un hombre que venía de la descendencia de Sem, fue un hombre que ni bien pisó la tierra, dice Josué, capítulo 24, versículo 2, que ya empezó a desviarse hacia dioses extraños. Y tenemos que recordar esto, queridos hermanos, que la tendencia natural y constante de todos los seres humanos es hacia el mal. Nuestro corazón permanentemente está mordiendo la banquina, digamos vulgarmente. El ser humano tiene una tendencia a hundirse por su propio peso, por el peso del pecado. Y si no estamos aferrados, alineados a la palabra de Dios, lo natural es que nos desviemos. Por eso es tan importante que estudiemos todo el consejo de la palabra del Señor. Tenemos que estudiar y grabar como el Señor habla más adelante sobre Abraham, que él había hecho un pacto con él porque sabía que él iba a instruir a sus hijos y a su descendencia que anduvieran en los caminos del Señor. Él sabía cuál era el corazón de Dios. Recuerda lo que leíamos en Segunda de Crónicas. Dios está buscando a hombres de corazón perfecto para que realmente hagan su voluntad. Los busca para que hagan su perfecta voluntad. Dios te está buscando a ti, me está buscando a mí, está buscando a todos aquellos que quieren agradar al Señor. Entonces, en este tiempo es una excelente oportunidad para que afiances tu relación con Dios y puedas buscarle mientras puede ser hallado y llamarle mientras tanto Él está cercano, como dice también la palabra del Señor. Volviendo a esta familia de Taré, el padre de Abraham, Dios había prometido en el pacto de Noé no destruir más la tierra. Y necesitaba que, así como se levantaron en Cam y en Jafet, descendencia de naciones rebeldes, contumaces, que no iban a obedecer a Dios, Dios había reservado, como estudiábamos el domingo pasado, el linaje de Sem, de donde vienen los semitas, para ser recipiente y preservar así el pacto de salvación. Aunque Abraham sería padre de las naciones que Dios estaba a punto de formar, paradójicamente su mujer era estéril, dice este pasaje. Qué frustración me imagino que debe haber tenido Abraham y encima de males, cuando llega a esa tierra prometida, esa tierra que Dios tenía reservada para él, la encuentra con otra gente, con gente que estaba allí ya habitando y no eran precisamente
buenos vecinos, era gente, como vamos a ver más adelante, bastante violenta. Y yo pienso muchas veces, ¿cuántas veces nos pasa así, no? Vemos las promesas de Dios, pero alrededor nuestro todo está al revés. Dios tiene un objetivo para todos nosotros, sus hijos: hacer surgir la fe en respuesta a esa promesa, que se mantiene, esa fe se mantiene incondicional a todos los cambios que sucedan alrededor. Yo sé que muchas veces te plantearás, pero es que todo me sale mal. Y es ahí donde tenemos que ejercitar nuestra fe. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dijimos hace un par de domingos atrás. Si Él dijo, lo ejecutará. Y si Él habló, lo llevará a cabo. Esta mirada de fe, por eso titulamos la meditación de este sermón, una mirada de fe. Esta es la mirada de fe que debe mantener vigente en todos los hijos de Dios para que los planes del Señor se cumplan. Dios está buscando a hombres y mujeres de corazón recto, que busquen agradar a Dios por sobre todas las cosas. Dios quiere cumplir ese plan que elaboró desde el huerto del Edén, viendo que el corazón del hombre se había perdido y se iba a perder por la eternidad. Dice el Señor Jesucristo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios ha establecido que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tal vez crea, mi querido hermano, mi querido amigo, que el objetivo de esta vida es ser un gran empresario, ser un gran profesional, ser una persona preeminente. Pero la palabra del Señor va mucho más allá. Y es importante que nosotros tengamos esa mirada de fe buscando la eternidad, no tan solamente lo que aquí en esta tierra tenemos. Dios quiere que nadie se pierda. Y como dice la palabra del Señor, ¿de qué sirve que el hombre gane todo el oro del mundo y termine perdiendo su alma? Que Dios tenga de nosotros misericordia. El llamamiento de Abraham y su partida de Canaán lo leímos en Génesis 12. Abraham abandona todo. No abandonó un caserío, como van a ver ustedes después en los grupos naturales de crecimiento, en esa guía que se ha desarrollado con la ayuda de nuestros hermanos Esteban Gómez y Román Cáceres. No era un caserío, una toldería donde vivía Abraham, era una ciudad desarrollada, que tenía toda esa estructura, estaba bien organizada, tenía la seguridad de sus parientes, su entorno, y Dios le dice: sal de allí y pon esa mirada en la tierra que te voy a mostrar. Qué audacia espiritual, ¿verdad? Ir hacia lo que él no conocía y con una promesa de una descendencia con una mujer estéril. ¡Qué hombre de fe! ¡Qué hombre de fe! Pero vamos a ver qué clase de fe era la que tenía Abraham. El mandamiento de Abraham es similar al que recibimos nosotros a través del Evangelio, porque somos simientes, somos hijos espirituales de Abraham, introducidos a este pacto que Dios hizo con él y que se reforzó en el nuevo pacto. Así nosotros, como él dejó a esa ciudad de Ur de los Caldeos, nosotros también tenemos que dejar los sentimientos naturales y dar paso a la gracia divina. Yo quiero decirte, mi querido hermano, mi querido amigo, a veces creemos que nuestros sentimientos dependen de las circunstancias que nos rodean. A veces esperamos
que nuestra familia nos dé paz, nos dé gozo, alegría, que nuestro esposo, que nuestra esposa nos dé paz y alegría, que nuestra iglesia nos dé paz y alegría, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que quien te da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, es la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. No quien te rodea, no dónde estás. Por eso es el error que tiene esta sociedad. Este mundo cree que la felicidad del hombre está en los bienes que posee, está en con quién se casa. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Y yo te animo a que dejes esos sentimientos naturales y des paso a que la gracia de Dios llegue a tu corazón por medio de la obra de Jesucristo. Así el Espíritu Santo entrará en tu vida y te dará esos frutos que tiene el Espíritu Santo. También tenemos que dejar la práctica del pecado, tiene que ser abandonada. Y yo te animo que cuides muchos de tus malas compañías, las malas amistades. El apóstol Pablo en 2 de Corintios dice, cuidado, no se equivoquen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ten cuidado con las compañías. Como dice vulgarmente la gente en el campo, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? O como también solían decir la gente en el pasado, una manzana podrida echa a podrir todo el cajón. Ten cuidado con tus amistades. Si andas con amistades pocos espirituales, terminarás siendo una persona poco espiritual. Si andas con personas que tienen hábitos pecaminosos, vas a terminar sumándote a ellos. Ten cuidado con los ídolos que se instalan en tu corazón. Mira lo que le pasó a Tarej, el padre de Abraham. A pesar de ser descendiente del linaje especial de Sem, terminó apartándose en pos de los ídolos. Y a veces puede suceder que también nosotros, viniendo de familias cristianas, terminamos adoptando ídolos en nuestro corazón y apartándonos de la fe. No te equivoques. Ten cuidado, porque puede pasar que te desvíes detrás de esos ídolos y te apartes de los caminos del Señor, y vas a ver a lo largo del tiempo cuán doloroso esto puede llegar a ser. El mundo y todos sus deleites hay que tratarlos con indiferencia, tenerlos como un hogar de tránsito. Por eso leíamos en Hebreos capítulo 11 que Abraham esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa debe ser nuestra mirada. Nosotros estamos en camino a esa tierra eterna. Por eso Colosenses capítulo 3 dice, por tanto, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo, está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes aparecerán con Él llenos de gloria. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, amiga que nos escuchas, no te aflijas por esto del virus y por esto de la pandemia y estar encerrado. Esto es circunstancial, esto va a pasar. Un día la vida va a pasar, pero hay una eternidad. Y tú y yo, dice la palabra de Dios, que tenemos conciencia de eternidad. Nuestro corazón tiene conciencia de eternidad. Sabemos que estamos diseñados para vivir para siempre. Y nos revela el hecho de la muerte, porque justamente somos eternos. Por eso, si quieres vivir una eternidad de gozo, hoy es el día en que puedes
conocer al gran autor de esa salvación, que está preparando una ciudad eterna para todos nosotros, dice su palabra. Abraham siguió alegremente el llamado del Señor y se fue como el Señor le dijo, dice esta porción bíblica. ¿Sabes cuántos años tenía? 75 años. Y pocas comodidades encontró cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido. No la tuvo en propiedad en ningún momento, pues encontró que estaba poblado y poseído por estos malos vecinos, como dijimos anteriormente. No tuvo en ella residencia fija, se tuvo que mudar de Belén hacia Ai, después se fue al desierto de Negev. No tuvo en ella los hijos que el Señor le había prometido. Así, de la misma manera que Abraham vivió como extranjero, pensando en la promesa que Dios le había dado, nosotros también debemos vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo, dice Primera de Pedro 2:11. No olvides, estamos de paso, no te equivoques, esta no es nuestra residencia definitiva. Aquí actúa el COVID-19, pero en donde vamos a estar por la eternidad, dice la palabra del Señor, que ninguna pestilencia, ninguna maldad entrará en esa eternidad. Prepárate para ir al encuentro de tu Dios. Dios se le apareció en Siquem y le aseguró que esa tierra iba a ser para sus descendencias. Y cuando Abraham escuchó esto, entendió en fe y allí edificó un altar. ¿Qué lección esto para nosotros, mis queridos hermanos? Porque hay personas que no alaban a Dios si las cosas no salen como ellos quieren. No se sienten bien si las cosas no están como les parece. Pero este hombre, aunque encontró esa tierra prometida poblada, aunque no tenía descendencia porque su mujer era estéril, él escuchó la promesa que Dios le hizo en Siquem, le dijo, yo voy a dar esta tierra, pero a tu descendencia. Y allí nomás edificó un altar. ¡Qué gran hombre de Dios! Poder confiar absolutamente en que Dios iba a tener el poder para darle a su descendencia ese país. Quiero recordarte lo que dice Hebreos. Fe es la certeza no de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Dios puede hacer. Por eso recalcamos el versículo 19 que leímos al final de todo. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder, que Dios tiene el poder, no que yo tengo el poder. No te confundas con ese tipo de fe. Hay gente que cree que fe es decir, bueno, mañana va a llover, yo estoy convencido que va a llover, mañana se va a terminar la cuarentena, mañana va a desaparecer, el mes que viene va a desaparecer el COVID-19. Eso no es la fe de la cual habla la palabra del Señor. Fe es creer que Dios tiene poder para darte una vida llena de esperanza, para darte una vida completa, una vida saturada de su presencia, de su paz y de su bendición. Que como dice Proverbios, la bendición de Dios es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza. Esa es la verdadera fe, no te confundas. Fe no es creer que lo que yo pienso va a ser realidad. Fe es creer que lo que Dios dijo lo va a cumplir indefectiblemente, porque Él es Dios y Él tiene poder para hacer todas las cosas según su designio y voluntad. Para concluir, fíjate que la promesa iba a ser que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa corona todas las demás promesas, porque apunta hacia nuestro Redentor. En Él, toda la tierra fue bendita. Jesucristo es la bendición del mundo y de la familia, como el Señor se lo dijo a ese siervo en Lucas 19:9. Dios tenía un plan para Abraham y Abraham le creyó a Dios. Dios tiene un plan para ti, créele a Dios. Dios tiene un plan para hacer de ti
un hombre y una mujer nueva. Aunque hayas vivido una vida miserable, aunque hayas vivido una vida de desastre, Dios tiene un plan para ti. Acércate al Señor y el Señor te dará un futuro lleno de esperanza. Ese plan que Dios tenía para Abraham incluía los pasos para llegar a que este mundo conociera a Jesucristo, el incomparable. Me encanta esa palabra, Jesucristo, el incomparable. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga, sin Cristo la vida no tiene sentido. Sin Cristo la historia carece de valor. Cuando transitamos por estos valles de sombra y de muerte, levantamos nuestra mirada de fe como le hizo Abraham y miramos a nuestro Salvador y a su plan divino, a su plan maestro. Yo quiero animarte a que puedas recordar esta hermosa meditación o poesía, mejor dicho, que hace uno de los directores del Instituto Haggai y que ha sido de mucha bendición. Todo el plan de Dios apuntado a Jesucristo, el incomparable. De Él escucha esta poesía, esta meditación. Dios bendiga en tu corazón esta palabra y bendiga tu vida hasta rebosar. Quiero decirte una cosa más. Si aún no tienes esperanza de una vida eterna, yo te animo a que hoy hagas una oración conmigo y le digas: Señor Jesús, he vivido mi vida sin sentido, con angustia y con pesar porque no le encuentro sentido a mi vida. Te ruego que vengas, Espíritu Santo, a mi corazón. Ven, Señor Jesús, y perdona mis pecados. Son muchos, Señor, tú los conoces. Pero tú has venido para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Para eso le diste a Abraham esta promesa. Y yo levanto mis ojos en fe mirando a esa promesa de la cual serían benditas todas las naciones. Y quiero recibir a este Jesucristo, el incomparable. Quiero mirar a esa fuente de salvación que con su sangre borró mis pecados. Ven y mora en mi vida. Y así me gozaré por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, ese Jesucristo incomparable entrará en tu vida. Te animo a entrar en la página web www.jesucristorey.org y descargar de allí el folleto informativo sobre las actividades de la Iglesia y únete a una GNC para que sigas estudiando y conociendo a este autor de eterna salvación, Jesucristo el incomparable.